Hola a todos, bienvenidos al salón de mi casa. Hoy quiero hacer este programa desde aquí, desde mi salón. ¿Y por qué quiero hacerlo desde aquí? Porque en esto que yo a partir de hoy quiero llamar Domingos con Arte, ¿no? Pues no quiero que sean pues meras clases sobre artistas, pinturas, esculturas. No quiero que sea algo magistral, ¿no? Sino que quiero que sea precisamente una conversación, ¿no? Como si juntos aquí nos encontráramos en esta tarde de domingo en mi salón y conversáramos sobre estos temas que tanto llenan nuestra vida, ¿no? Un salón que, como veis, siempre está presidido pues por alguien tan importante en mi vida, ¿no? Que es Francisco de Asís, un hombre que no solo mostró la belleza con mayúscula, sino que la vivió, un hombre que nos enseñó a contemplar la vida desde otros ojos, llenos de belleza, de paz, de fraternidad. Por eso Él nos acompaña, nos da la bienvenida pues en este domingo con arte. Si os acordáis, el domingo pasado nos introducíamos a mirar juntos un tema tan interesante como era la resurrección en el arte. Hoy os invito a que descubramos un autor que es muy conocido por todos, pero que quizá en estos días de confinamiento pues sea una ventanita de donde mirar más allá, desde donde llenar de belleza, de arte, de color, de forma nuestra existencia del día a día. Hoy os invito a que me acompañéis a contemplar, a conversar, a mirar la vida como lo hacía él, el gran genio de la pintura, Caravaggio. ¿Por qué Caravaggio? Realmente, como bien sabéis, él se llamaba Michelangelo Merisi, ¿no? Él nació un 29 de septiembre del año 1571 en la ciudad de Milán. ¿Y por qué Caravaggio? Porque fijaros, en ese momento, pues todo el poder de los Sforza, que como sabéis Italia estaba configurada en pequeñas ciudades-estados, de la cual pues el gobierno recaía en una familia, ¿no? Podemos hablar de los más conocidos como son pues los Medici, por ejemplo, pues en Florencia, ¿no? Pues un caso parecido, como bien sabéis, pues estaba en Milán la familia de los Sforza, ¿no? En esta época ya, pues Ludovico el Moro iba perdiendo y toda su familia, pues todo el poder, y Milán, como sabéis, el milanizado, pues pasó a manos de la corona española, ¿no? Principalmente, pues ya los últimos años de la vida de Carlos I o Carlos V, ¿no? En esta época su padre se le da la administración y la atención de un condado que se llamaba así, Caravaggio, muy cerquita también de Milán, ¿no? De tal manera que él se le conocerá con este nombre porque era Michelangelo Merisi da Caravaggio, que significa esta referencia pues a la vinculación del padre y su familia pues con este condado, ¿no? Pero ¿quién era Caravaggio, ¿no? Sin duda ninguna fue un pintor revolucionario, un artista provocador, con una personalidad inquieta a la vez que pendenciera. Para algunos de sus contemporáneos él será un loco violento, para otros un genio incomprendido. Pero lo que no cabe duda es que, a pesar de que durante siglos estuvo abandonada su pintura, él ha sido uno de los autores, de los pintores que más han influenciado en la historia del arte también hasta nuestros días, desde nuestro Eugenio Velázquez hasta este Scorsese de Malas Calles, que en su día pues tanto influyó también la pintura de Caravaggio, ¿no? Era, digamos, pues por poner de una manera muy resumida este Caravaggio, su vida transcurrió entre peleas y pinceles, y desde luego en las dos artes fue extraordinariamente bueno. Muchas veces me he preguntado, ¿no? ¿Por qué?
Caravaggio? ¿Por qué este genio, ¿no? Y nos damos cuenta que cada época artística no es más que un reflejo de la sociedad en la que vive, convive y transcurre, ¿no? Cada sociedad, cada época artística está muy unida a la concepción que el hombre tenía de sí, cómo miraba el mundo, cómo miraba la realidad y cómo miraba incluso a Dios, ¿no? Y la religión y la fe. Por eso nos damos cuenta que ya estamos en el último renacimiento, ¿no? Cuando Caravaggio llega a este mundo, en ese ya final del siglo XVI, el renacimiento ya se va agotando, ¿no? Los grandes genios de entonces, como habían sido, y que veremos que en Caravaggio influirían mucho, ¿no? El gran Miguel Ángel, Leonardo, Rafael, tantísimos pintores, ¿no? Ya llegaba a su ocaso. ¿Por qué? Porque la transformación de la sociedad era muy real y por lo tanto todo ese legado que el Renacimiento nos había dado, como era el estudio de la profundidad, el estudio de la luz, la geometría, ¿no? Ese humanismo puesto al servicio también de la pintura y del arte ya se estaba agotando, de tal manera que ante una nueva sociedad tendría que nacer también un nuevo estilo artístico, ¿no? Y es justo aquí, en este final del Renacimiento y principio del Barroco, que incluso algunos pues quieren llamar el manierismo, ¿no? Llegó este joven Caravaggio, que empezó a utilizar sobre todo la técnica que llamamos del claroscuro, ¿no? Del tenebrismo, y que él solo va a encarnar un estilo que en él va a comenzar y lo va a representar como ningún otro lo puede representar y que llamamos realmente el barroco, ¿no? Todo ese arte que en definitiva nos enseña, si el Renacimiento nos hablaba en esa vuelta a la clasicidad, ¿no? De la verdad, nos hablaba de la profundidad, en cierta manera nos daba pues ese realismo a través de los paisajes, de las miradas, de las figuras. El barroco y especialmente pues la conquista de Caravaggio va a ser el naturalismo en toda su esencia, ¿no? El barroco, como el mismo Caravaggio, estará a servicio de lo que llamamos también toda la contrarreforma, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque el Caravaggio va a ser una exuberancia en ese naturalismo, en la verdad, ¿no? Enfrente de esa sobriedad que iba viniendo sobre todo pues fruto del luteranismo protestante, ¿no? De tal manera que toda la contrarreforma traducida en el arte pues va a estar al servicio también pues de expresar una fe, unas creencias, una sensibilidad que en definitiva vamos a encontrar también una gran verdad en estas pinturas de este genio y de este gran artista, ¿no? Sus características, como bien sabemos en la pintura, ¿no? Y que al final iremos pues descubriendo a lo largo de algún cuadro en esta conversación que nos toca en este día de hoy, ¿no? Pues es esa revolución de mostrar los modelos de la calle en cada uno de sus cuadros, ¿no? De ahí la verdad que él buscaba, ¿no? Esas luces a veces imposibles en donde va a iluminar a personajes principales, centrales que él quiere resaltar, dejando el fondo en ese tenebrismo, en esa oscuridad, en esa tiniebla, pero siempre llena de luz, ¿no? Unos cuadros que lo único que van a hacer es pues expresar lo que fue su vida, ¿no? Hemos dicho antes, ese carácter violento, pendenciero, ¿no? Pero él siempre buscaba una luz y por eso lo central de su cuadro en ese naturalismo es esa luz que irrumpe, que rompe toda esa tiniebla, esa oscuridad que está detrás, ¿no? Que es su propia vida, la oscuridad de su vida, que yo creo que durante la misma él buscó una luz, como veremos en algún cuadro, que rompiera ese tenebrismo y esa oscuridad de su vida, ¿no? Por eso fue provocador, por eso Caravaggio en sus días fue mirado pues por muchos pues con mucha distancia
y acusándolo prácticamente de todo, ¿no? Porque era capaz de coger mendigos de la calle y con esos rostros, con esas carnes sucias, con esos pies desgastados, hacer el retrato de un santo, o incluso coger alguna prostituta y presentarla su rostro como si fuera el retrato o la dormición de la Virgen María, ¿no? Evidentemente era una época en la que este tipo de cosas, ¿no?, de poder coger estos modelos tan reales y siempre de la baja sociedad, pues fue lo que provocó en él, digamos, pues todo este escándalo, esta provocación, pero gracias a esa genialidad hoy tenemos pues este arte que salió de sus manos, ¿no? Por eso vamos a mirar al pintor de la luz, al pintor de la oscuridad. Vamos a contemplar un autor de grandes contrastes, pero de mucha verdad. Por eso os invito a que descubramos a un personaje gigante en el mundo del arte y en la historia, a que podamos contemplar ese naturalismo extremo hecho pincel, hecho color, hecho arte. Os invito por tanto a que juntos volemos, soñemos y descubramos a este genio que fue Caravaggio. Decía nuestro genio de las artes, Miguel de Cervantes: no hay viaje malo, solo el que conduce a la horca. Y qué razón tenía. Milán, aquella que Eugenio Montale, el gran literato, ensayista, crítico de música, Premio Nobel de Literatura en 1975, genovés, decía de Milán: una ciudad que es el conglomerado de los eremitas, ¿no? Para resaltar que en esa gran ciudad, esa gran urbe, siempre habitada por tanta gente, esta fue la Milán también en la que vivió, en la que nació y en la que hizo sus primeros pasos el gran Caravaggio. Como decíamos antes, una ciudad dominada ya por la corona española, especialmente la vida, los años en los que Caravaggio, antes de irse a Roma, estaría en Milán, estaba ya bajo el reinado de Felipe II. Una ciudad que ya no era una ciudad de Estado, sino gobernada por un poder político que era nombrado desde Madrid. En esta Milán, precisamente, es donde Caravaggio va a dar sus primeros pasos como artista, contemplando cuadros del gran Leonardo, de Tiziano, antes de irse a Roma. Pero de esto hablaremos en un momentito. Solo quisiera deciros que no vamos a hacer una biografía de este gran pintor, ni tan siquiera hacer un relato cronológico de sus grandes obras. Yo estoy convencido que podemos amar un pintor, podemos conocer un pintor si realmente miramos alguno de sus cuadros. Es como para conocer un literato, basta leer sus libros para poder darnos cuenta de la genialidad de un autor. Por eso os propongo hoy, como hicimos también el domingo pasado, a que miremos, a que descubramos, a que veamos la genialidad de Caravaggio, especialmente a través de dos de sus cuadros. Por eso vamos a comenzar este viaje que, como decía Miguel de Cervantes, será apasionado, será bueno, será maravilloso, porque no nos va a conducir a ninguna horca, sino más bien va a producir en nosotros destellos de vida, de color, de naturalismo.
en definitiva, de belleza y de arte. Caravaggio. Algunos lo definen como violento realismo. Duelos, tormentas, fugas, prostitutas y santos, transgresiones. Su vida está envuelta en una leyenda negra. Basta ver tantas publicaciones, miles y miles de artículos sobre esta leyenda negra de su vida. Sus obras diseminadas en las colecciones más prestigiosas del mundo. Un pintor que con manos, pinceles y colores ha llegado a fijar la eternidad en un instante, porque en definitiva, al menos para mí, esos son sus cuadros, el parar la eternidad en el instante donde él la pinta. Nació, como hemos dicho al principio, en esa Milán del 1571, pero yo me quisiera fijar sobre todo en esta conversación de hoy, en su estancia en Roma. Él llega a Roma cuando apenas tenía 20 años, en 1592. Roma será para él la ciudad de su vida, la ciudad de sus sueños, una ciudad que por su violento carácter lo expulsó, y una ciudad a la que siempre soñó con volver, aunque realmente en ese viaje de regreso, después de tantas peripecias, nunca consiguiera llegar porque murió antes. Roma era el sueño que él va a impregnar todo su color, todos sus lienzos, porque Roma será el sueño de quienes querían, en definitiva, ser verdaderos pintores. Roma era el centro del arte europeo que atraía a numerosos pintores y escultores. Caravaggio comenzará en esta ciudad como aprendiz de Giuseppe Cesare, llamado il Cavaliere de Alpino. Pero vemos que ya en esta época se nota esa gran diferencia y el gran genio que tenía nuestro pintor. Él ya desde muy el inicio de su carrera es uno de los pocos en los que se considera, aunque no todos están de acuerdo, porque hay algunos que dicen que incluso en su Milán, ¿no?, pues frecuentaría algún taller, ¿no?, pero realmente era pues muy autodidacta, ¿no? Es un pintor muy interesante porque queremos, al menos a mí me gustaría resaltar, que es un pintor en la que no podemos llamarle de escuela, ¿no?, porque nunca ha pertenecido a una escuela, como podemos ver en otros autores del Renacimiento, ¿no?, que son simplemente pues aprendices o han aprendido en tantos talleres concretos de tantos pintores famosos y luego han dejado, como la escuela de Rafael, de Miguel Ángel, ¿no?, de alumnos que ellos mismos les ha enseñado, ¿no? Caravaggio no, quizás su genialidad era esa, ser un espíritu libre, ¿no?, y desde el principio pues va a buscar esa realidad simple y cruda, ¿no? No le interesaba tanto buscar una belleza que, dicho de otra manera, es lo que había sido la pintura durante toda la época del Renacimiento, ¿no? Cuando uno se pregunta la esencia del Renacimiento cuál es, nos damos cuenta que no es otra cosa que esa vuelta a la clasicidad, pero en un interés sobre todo fundamental, el mirar a la clasicidad, que es la búsqueda de la belleza por la belleza, ¿no? Es tanto así que no van a copiar modelos clásicos simplemente, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, pues en Miguel Ángel, ¿no?, cuando uno va a la famosa plaza del Campidoglio, ¿no?, donde está en Roma, muchos de ustedes la habrán visto, ¿no?, aquella imagen de Marco Aurelio en la Plaza Venecia, ¿no?, que uno sube a aquella escalinata y te encuentras el Común, el Ayuntamiento de Roma, con el museo pues de la ciudad, ¿no? Basta ver una fachada que es de Miguel Ángel enfrente de la otra y vemos que, por decir, ¿no?, la construcción romana pues jamás se permitía hacer una columna desde el suelo
hasta, digamos, el fin de la arquitectura, ¿no? El techo de la arquitectura, de la fachada, ¿no? Ellos iban poniendo sus órdenes, dórico, jónico, corintio si eran tres, dórico y jónico pues si eran dos pisos, ¿no? Miguel Ángel lo que va a hacer siempre es una relectura de la clasicidad y va a buscar un arte propio, ¿no? Pero siempre teniendo muy claro que lo que buscaban era la búsqueda de la belleza, ¿no? Y esto es lo que más pues caracterizó a ese Renacimiento, pues en esa vista siempre a la clasicidad, ¿no? Para Caravaggio no, aquí está la ruptura, al menos para mí grande, que va a marcar la ruptura con toda su época anterior y que le va a hacer un genio de la pintura, ¿no? Él lo único que quiere es buscar y representar, mostrar la realidad tal cual era, sin filtros, con todas sus imperfecciones, ¿no? Como ejemplo de esto podemos ver, por ejemplo, esta impresionante obra que marcará, yo estoy convencido, un antes y un después en la historia de arte, especialmente pues en el arte italiano, ¿no? La época de una etapa artística y el nacimiento, ¿no? De una nueva etapa artística, ¿no? Es ese cesto de fruta podrida, donde vemos las hojas secas, donde vemos que hay algún insecto, ¿no? Ciertamente casi todos los críticos de arte han querido ver en este cesto de frutas, que es impresionante, pues el primer bodegón de la pintura italiana, ¿no? Al final, cuando yo he podido contemplarlo en una exposición, ¿no? Y es una belleza ese cesto de frutas, ¿no? Así se comenzaba a ser, digamos, pues aprendiz en un taller, ¿no? Normalmente el gran maestro, él, cuando estoy convencido, entra pues en el taller de Giuseppe Cesare, ¿no? Lo que hace un maestro es pues enseñarles primero pues hacer el intónaco, ¿no? Que es la preparación del lienzo para pintar, y luego pues casi siempre les dejaba pintar pues algo de naturaleza, de frutas, el decorar el cuadro, el marco con el que veis la obra, ¿no? Y realmente parece que Caravaggio, pues una de sus primerísimas obras, al menos conocida, que hace en este taller, pues este fantástico centro de frutas, que realmente es toda una intencionalidad, ¿no? Y que va a marcar, como he dicho antes, pues toda una revolución, ese realismo crudo, esas manzanas, uvas, hojas secas, toda una naturaleza realmente muerta y defectuosa, ¿no? Que es lo que va a hacer mostrar la realidad, ¿no? También ese cesto de frutas, muchos artistas pues han visto que es un reflejo de cómo estaba su vida, ¿no? En medio de un cesto que sería la Roma, donde él va a vivir, donde pasa pues tanta hambre al principio de su vida, ¿no? Pues su vida son esas frutas ya pues podridas, esas hojas secas, porque realmente no encontraba nada que le hiciera motivarse en una Roma que al principio no lo acogía y que realmente tenía grandes dificultades para vivir, ¿no? Una bonita metáfora de lo que era pues el principio de su vida allí en la ciudad de Roma. Como estamos viendo, una de las características esenciales de la pintura de Caravaggio es este realismo, ¿no? Yo, después de leer algunas biografías de él, unos cuantos artículos, pero sobre todo pues ver a lo largo pues de muchas ciudades, ¿no? Especialmente de Europa, donde siempre que tengo ocasión pues voy a ver estos cuadros de Caravaggio porque me apasionan, ¿no? Y uno de casi de los sueños de mi vida es pues ir visitando sus obras de arte al natural, ¿no? Y suelo, cuando tengo algún tiempo libre, en vacaciones, pues organizarme de tal manera que pueda ir a algún sitio donde haya un cuadro de él, ¿no? Y no haya visto, ¿no? Después de pasarme pues muchas horas mirando sus cuadros diferentes, de épocas de su vida, ¿no? Muchas veces me he preguntado de dónde viene ese realismo en él, ¿no? ¿Por qué es capaz de hacer una pintura que sobre todo proyecte ese sentimiento de realismo, ¿no? Esa, digamos, casi como la necesidad de vivir, pues son sus cuadros, esa necesidad de plasmar esa realidad tal como la ve, ¿no?
Y ante esta pregunta yo estoy convencido que pues este realismo es fruto de lo que él vive y ve en la Roma que le tocó vivir, ¿no? En esa Roma de la que ya hemos hablado y que se encuentra él ciertamente cuando viene de Milán, ¿no? A ver si encuentra pues ese futuro tan esperado que luego encontraría en la ciudad, ¿no? Por eso de esta Roma con sus grandes luces, pero también sus oscuridades, ¿no? Donde el pueblo está al límite y es ese pueblo con el que vive Caravaggio y con el que se mezcla al límite de su supervivencia, ¿no? En tantas ocasiones, lo que va haciendo ese espíritu, ese alma oscura, pero a la vez en busca de luz, ¿no? Ese alma donde está cansado ya simplemente de que el arte sea el reflejo de un idealismo, ¿no? Que se podía contemplar en aquella Roma monumental, en aquella Roma que miraba hacia los clásicos, ¿no? Pero él tenía esa sensibilidad de bajar a las calles de Roma y ver los rostros hambrientos y los pies sucios, y él se ve en la obligación de ponerlo también en sus lienzos. Por eso él va a convivir y va a reflejar en sus obras, yo creo, esa nobleza corrupta y libertina a la vez, ¿no? En definitiva, la vida y el arte, pues que intentó plasmar Caravaggio en sus cuadros, pues es un reflejo de lo que veía en su día a día, ¿no? Por eso encontramos en sus cuadros, y es la genialidad, ¿no? La materia y la espiritualidad, la fe y la corrupción, ese impresionante contraste entre la luz de una Roma que durante el día vive bajo ese papado de Sixto V, que quiere recuperar lo que aquella ciudad fue un día, ¿no? Aquella grandiosidad un poco olvidada ya, y la Roma de la noche, la Roma de los burdeles, la Roma de los robos, de las peleas, ¿no? La carne y la ceniza en definitiva. Son esos dos polos de su pintura que con el pasar de los años vemos se va convirtiendo cada vez muchísimo más dramática. De aquí que podamos entender por qué muchas veces algunas de sus obras, especialmente las que él va a pintar religiosas, pues son rechazadas por ese realismo, por esa provocación, por esos modelos que él toma de la calle, ¿no? No podemos olvidar el momento histórico en el que vive realmente Caravaggio, y no podemos olvidar que en este momento, en una sociedad donde estaba sobre todo Roma, que era propiedad del Papa, una iglesia fuertemente amenazada y rota por lo que había supuesto toda la reforma protestante, incluso pues en esa lucha que llamamos o en esa guerra de religión, ¿no? Donde al final el Concilio de Trento lo que pretende es dar unas normas rígidas, incluso en el arte, para que realmente fuera el reflejo de esa fe fuerte contra el protestantismo, ¿no? Estamos hablando quizá pues de ese arte pues fuertemente ideologizado, ¿no? Al servicio de esto que llamamos la contrarreforma, ¿no? Una imagen, entre otras cosas, que lo que pretende, ¿no? En ese modelo, en esas normas que nacen de aquel Concilio de Trento, pues es representar un Dios que está en lo alto, ¿no? Como Señor que juzga, y Caravaggio realmente será todo lo contrario. Mostrará un Jesús humano, un Jesús sufriente, como tantos rostros que él se encontrará precisamente en la calle, ¿no? Los mismos santos que incluso va a pintar, entre ellos los mártires, ¿no? Es muy curioso como lo que sobre todo él quiere, pues, digamos, pintar en ese lienzo es lo humano, a través, pues, de esos cuerpos, ¿no? Que son verdaderamente humanos, como, pues, puede ser
pues esa obra de arte impresionante, ¿no? Que es el martirio de San Pedro, que si nos fijamos bien, él tiene la cabeza como levantada, ¿no? Siempre estamos acostumbrados a mirar un San Pedro que es pues ese humilde pescador que tras negar a Jesús se convierte y muere con esa paz, ¿no? Esta paz no la encontramos en este cuadro de Caravaggio, ¿no? Es un Pedro que se revuelve, levanta la cabeza y se enfrenta incluso a su propia crucifixión, ¿no? Es, yo creo, desde este punto de vista, pues fijarse en un aspecto psicológico que definirá también la personalidad de Pedro, ¿no? Que fue siempre ese ímpetu tan grande, ¿no? Y que Caravaggio lo quiere mostrar también pues en su propia crucifixión, como estamos viendo, ¿no? En este bellísimo cuadro. También reflejo de ese impulso que él tiene en su vida, ¿no? Yo creo que Caravaggio tantas veces, pues esto es una reflexión personal, pues tantas veces él pues querría compararse con ese ímpetu de San Pedro. Pero continuemos, porque lo que nos interesa sobre todo es el análisis pues después de algún cuadro, ¿no? Por eso simplemente me gustaría destacar como un momento esencial en su vida, pues es el encuentro que tuvo con el cardenal Francesco Maria del Monte, ¿no? Un cardenal que va a suponer para él pues dejar a veces la calle, que le ayudará, le promocionará, incluso le llevará a vivir a su propio palacio, ¿no? Y lo presentará pues a la élite, por así decir, de aquella época de Roma, ¿no? Pero si tenemos que tener algo claro es que no por ello pues Caravaggio va a cambiar su forma de vida y mucho menos sus aficiones. Es verdad que estará acompañado de príncipes de la iglesia y personas de alta alcurnia, quien será los que le compren sus obras, y también pues los que en muchos casos fueron fuentes de inspiración, pero no dejará ni sus correrías nocturnas, pues acompañado especialmente de su gran amigo en Roma, que era el pintor siciliano Mario Minitti. En estos años es muy curioso, ¿no? Cuando uno analiza la obra de Caravaggio, uno se da cuenta que en estos años sobre todo él va a indagar mucho sobre el tema de la muerte. Un claro ejemplo de esto es pues este impresionante cuadro que tenemos delante, pues es el martirio de San Juan Bautista. Es curioso porque todos sus cuadros van a estar llenos pues ahora de una fuerte luz, ¿no? Que va a ir trasladando pues poquito a poco pues a sus cuadros, ¿no? Aquí va a empezar sobre todo pues esa gran diferencia entre el claro y el oscuro, ¿no? La luz radiante y fuerte y la tiniebla también, que es el fondo del cuadro, ¿no? Pero sin lugar a dudas, la obra de este pintor que más escandalizó a todos, pues es su obra de la muerte de la Virgen. Un cuadro juzgado por sus contemporáneos como indecoroso y blasfemo. ¿Y por qué? Porque se dice que Caravaggio pues tomó pues como modelo, ¿no?, de la Virgen pues una joven prostituta que era muy conocida en Roma y que un día la habían encontrado tirada en el agua del Tíber. ¿Hasta dónde llegó el atrevimiento de Caravaggio, que cogió ese cadáver que él vio precisamente a orillas del Tíber y que sobre eso que él vio pues pintó este famosísimo y sobre todo escandaloso en aquella época cuadro de la muerte de la Virgen, ¿no? Vemos en este cuadro cómo la Virgen tiene el vientre hinchado, las piernas al descubierto, y el color de la carne lo ha hecho tal como una persona pues que está muerta, ¿no? Y ya de varios días, ¿no? Tendente pues a ese verdoso que él había visto pues en aquella prostituta, ¿no? Vemos que la Virgen va vestida también con un vestido típico pues de la Italia del 1600, y que el único atributo sagrado que podemos ver en este cuadro pues es ese hilito dorado de luz que pone a modo de corona
pues de la nuca de la Virgen, ¿no? Pero sin duda el aspecto más revolucionario pues de su pintura, como ahora pues vamos a tratar de ver junto a este naturalismo, pues fue sin duda el uso de la luz, ¿no? Que hacen de él el pintor más cinematográfico, ¿no? Así lo han definido pues por este uso de la luz, ¿no? Vemos cómo extrae esa luz de la oscuridad, va extrayendo de la oscuridad hombres y cosas, un gesto con un realismo increíble, como lo podemos ver pues en esta magnífica obra, pintura que llamamos el Narciso. Hasta aquí hemos visto o estamos viendo estas características principales, fundamentales del Caravaggio, ¿no? Por un lado ese naturalismo extremo, ¿no? Ese realismo, esa verdad en la pintura, y por otra parte pues ese uso del claroscuro, de la luz, de la tiniebla, ¿no? Pero el fin también de esta pequeña conversación, ¿no?, entre nosotros sobre Caravaggio, pues es querer mostrarlo en una obra concreta, pues todo esto y algo mucho más, ¿no? Por eso, si hay un lugar en Roma donde podemos ver una obra de una increíble, me atrevería a decir, de una increíble teología de la luz, con una potencia expresiva tremenda, esa la encontramos en la iglesia de San Luis de los Franceses, a pocos metros de la plaza donde se encuentra esa arquitectura bellísima, paso también del tiempo, como es pues el Panteón, ¿no?, que muchos pues habrán visitado, pasando por esas pequeñas callejuelas siempre pues llenas de ruido, de gente, en el Rione, nosotros diríamos en el barrio, ¿no?, que se llama de Sant'Eustachio, nos encontramos con esta iglesia de San Luis de los Franceses, ¿no? Una iglesia que fue consagrada en octubre de 1589 para acoger sobre todo pues la numerosísima comunidad pues de franceses, ¿no?, de fieles franceses que vivían en Italia. Vemos cómo a finales del 1500, un año antes del gran jubileo, ¿no?, que sería en el 1600, pues Caravaggio ha entrado todas las mañanas aquí, entre ese olor de incienso, con un pincel en su mano y lleno de esa magia, pintó esas 3 joyas de la pintura, 3 cuadros que iban a dedicar a San Mateo. No es algo que ha sucedido en el pasado, ¿no?, sino que realmente este San Mateo pues quiere ser o quiere representar algo que quizá nos haya sucedido a cada uno de nosotros, ¿no? Por eso esos cuadros pues tan llenos de luz, de vida, ¿no?, de verdad, pues refleja un poco pues lo que puede ser también nuestra propia historia, ¿no? Es curioso porque siempre hay un debate, ¿no?, entre en fin, los críticos de arte, los historiadores de arte, los filósofos de la estética, donde siempre se habla de si es mejor una obra en un museo o realmente donde se pintó, ¿no? El cuadro que estamos ahora pues por contemplar, adentrarnos en él, es una de esas pues joyas que podemos admirar en el lugar para donde Caravaggio no solo pensó pintar, sino que también él la puso de acuerdo a la disposición de aquella capilla. Nos adentramos ahora y compartimos este cuadro que llamamos La vocación de San Mateo. Matteo Contarelli, que era un importante comerciante francés, compró para su gloria eterna la capilla Contarelli, precisamente pues como ayuda también de subvención a que se pudiera realizar
esta iglesia, ¿no?, de la que estamos hablando, del San Luis de los franceses de Roma, ¿no? La intención sobre todo era ser enterrado allí. Encargó un completo programa de pintura y esculturas dedicadas al santo que le daba su nombre, ¿no? De ahí que pues estas pinturas estén dedicadas todas a San Mateo, ¿no? La compra se efectuó entre 1565, ¿no?, y 1566, pero en realidad fue en 1585 el año en que muere Contarelli y no se había pues efectuado las decoraciones pertinentes. Los frescos de bóveda y paredes se encargaron a nuestro gran maestro Michelangelo Merisi y el caballero de Arpino, ¿no?, quien ejecutaron pues diversas escenas entre 1591 y 1593, pero los trabajos seguían sin avanzar sustancialmente, por lo que ya definitivamente Caravaggio recibió el encargo para los 2 óleos laterales que tenían que ser con 2 motivos muy concretos: la vocación y el martirio de San Mateo. Más tarde se le pediría también la pala de altar central, pues con ese famoso San Mateo y el ángel. Este encargo constituyó el primer trabajo verdaderamente de envergadura que Caravaggio realizó, y no para un coleccionista privado, ¿no?, y esto también es el valor que tiene pues esta pintura, sino para una iglesia de acceso público, donde toda Roma podría contemplar su obra, ¿no? Realmente esta es la primera gran obra de Caravaggio donde se iba a dar a conocer, ¿no? ¿Qué representa esta vocación de San Mateo, ¿no? ¿Qué tema está aquí representado? Vemos que lo que quiere pintar es esa llamada que Jesucristo hace a este evangelista Mateo, ¿no? Por eso vemos que Jesucristo lo localizamos en la parte derecha del lienzo, que acaba de entrar en esa sala que vemos es una taberna, acompañado de Pedro, otro apóstol, y extiende su mano y señala al elegido. Fijaros aquí cómo encontramos a Mateo sentado a la mesa y rodeado de otros 4 personajes vestidos a la moda romana de la época. Sobre él y tras él brilla ese potente foco de luz. La luz ha entrado en las tinieblas con Cristo, ¿no? Por eso va a rasgar, fijaros bien en el cuadro, el espacio diagonalmente para ir a buscar la sorprendida figura de Mateo, que se echa para atrás y que vemos en ese gesto tremendamente natural, ¿no?, que se señala a sí mismo, dudando que sea a él a quien realmente Jesús viene buscando, ¿no? Fijémonos en el naturalismo, ¿no?, en esta obra que parece que estamos siendo contemporáneos a aquello que ocurrió aquel día en aquella Judea, ¿no? El rayo de luz va a reproducir el gesto que Cristo va a hacer con su dedo, con su mano, ¿no? Ese gesto de Cristo alargando de manera magistral su alcance y simbolismo. No es cualquier gesto de Jesús. Fijaros el que está aquí pintado en esta obra, ¿no?, sino que aquí nos recuerda este gesto, porque está lleno de simbolismo. Es el gesto de Jesús que nos recuerda la creación de Adán, si nos damos cuenta en la Capilla Sixtina, que hizo también el mismo Miguel Ángel, ¿no? Al final, ¿qué hay detrás de este gesto? ¿Qué nos quiere decir Caravaggio, ¿no? Que en definitiva Jesús es cuando nos llama, cuando nos toca, cuando quizá también un aspecto muy biográfico de su vida, ¿no?, como él pues buscó a lo largo de toda su vida pues que ese encuentro con Jesús, sentir realmente esa fe en Jesús, ¿no? Por eso pues ese dedo creador es cómo Dios puede hacer nueva la vida, ¿no? Y sin duda pues la hizo nueva en Mateo cuando lo llamó, ¿no? El compañero de Mateo vemos que está vestido como un caballero fanfarrón de la Roma
que también conocía a Caravaggio, ¿no? Y que se obstina en no ver la llamada, ¿no? Qué curioso este detalle del cuadro, ¿no? Y cuenta con afán y sigue así, estando ausente totalmente de la escena, sigue con mucho afán contando aquellas monedas que acaban de recaudar, ¿no? Por tanto, el tema es esta elección de San Mateo por Cristo, ¿no? Una elección que es sorprendente, podríamos decir incluso casi milagrosa, porque Mateo era un publicano, un judío que colaboraba con Roma, pues adelantaba a esta el pago de impuestos que luego él cobraba a su pueblo con un gran beneficio, ¿no? Los publicanos, como sabemos, eran despreciados realmente y poco queridos por muchos judíos, ¿no? Vamos a fijarnos un poco, antes de entrar en un comentario quizá pues más trascendental sobre el significado de esta obra, en sus aspectos formales, ¿no? Hemos descrito un poco la escena, pero ¿qué aspectos formales y estilísticos podemos encontrar aquí, ¿no? Vemos que la ejecución de esta obra es novedosa por varios motivos, ¿no? Yo, por no cansaros, pues voy simplemente a enumerar pues 3 motivos, ¿no? El primero es una composición desequilibrada, ¿no? Muy osado realmente Caravaggio. Vemos cómo los personajes se concentran en la parte inferior del lienzo. Cristo queda relegado al margen derecho, y aunque las miradas y la luz van a crear ese movimiento visual hacia él, apenas podemos percibir en un primer instante parte de su rostro, que curiosamente pues Caravaggio no lo va a poner de frente, no siendo Jesús siendo pues el protagonista principal de este relato, lo pone de perfil, ¿no? El hecho de no situar al personaje principal en el centro de la composición, como era habitual hasta entonces, fue algo que escandalizó mucho cuando realmente se descubrió este cuadro, ¿no? Por otro lado, el modo en que la luz recorta las figuras, dejando parte de la misma en una oscuridad absoluta, pues provocó una cierta desazón también en el espectador, ¿no? También, en fin, quien hayáis ido a verla, sabéis de lo que os estoy hablando, pues también en que la contemplamos ahora, pues nos deja un poco con esa desazón, ¿no? En un segundo aspecto, también formal, pues es ese tenebrismo. El auténtico protagonismo de esta de este lienzo, es sin duda ninguna la luz, ¿no? Una luz que no parece tener un foco natural. Vemos cómo el rayo de luz externo ilumina en violenta diagonal todos los rostros, mientras otras escenas quedan en penumbra y en oscuridad total. Esos contrastes vemos cómo van generando una tensión, aunque en la escena no hay movimiento físico acusado, ¿no? Parece una instantánea. Parece, si os dais cuenta, un momento preciso donde Jesús entra, le señala y ahí se congela la escena, ¿no? Muchos que estudian teatro, que estudian cine, ¿no? Sabéis que pues cogen varias obras representativas en la historia de la pintura y uno de los ejercicios que hacen es pues representar, congelar un cuadro, ¿no? Muchos, pues como un ensayo también de teatralidad, pues hacen este ensayo también, ¿no? De representar este cuadro por este tenebrismo, por este poco movimiento, ¿no? Vemos también que esta tensión viene agudizada por la inquietante naturaleza, ¿no? Que parece sobrenatural, y la desconocida procedencia de esta luz, ¿no? La ventana que se nos muestra está cegada, ¿no? Es verdad que por eso decía que es impresionante este cuadro, verlo en su sitio y lo podemos contemplar, a Dios gracias, en esa capillita, porque si os dais cuenta, arriba a la derecha está una ventana, ¿no? Entonces, ¿por qué parece en el cuadro esa luz un poco artificial? Porque Caravaggio pensó que ese cuadro iba a estar justo a continuación de esa ventana donde recibiría la luz, ¿no? Entonces hay un momento del día, en ciertas estaciones del año, si vamos, que realmente esa luz entra por la ventana y está tal cual y entra tal cual
pues como Caravaggio lo pintó en el cuadro, ¿no? De ahí su genialidad, ¿no? Y una tercera característica o aspecto formal de este cuadro pues es el naturalismo, ¿no? El naturalismo es pues ese empleo de modelos reales para ilustrar cualquier tema, como venimos exponiendo hasta ahora, ¿no? Vemos que Caravaggio representa un texto evangélico, pero el ambiente recuerda una taberna del siglo XVII a las que Caravaggio era adicto, ¿no? Los rostros no están idealizados, los ropajes son los comunes de la época en la que pinta. Están incluso ante unos jugadores de cartas, estamos realmente ante unos jugadores de cartas, ¿no? Donde él tanto iba a jugar en aquellas tabernas de Roma, ¿no? Todo ello tiene una enorme fuerza provocadora, lo que generó pues polémica al considerar que las figuras sagradas resultaban demasiado vulgares. Pero como decía antes, para mí este no es un cuadro cualquiera, ni tan siquiera dentro de lo que sería la producción de Caravaggio, ¿no? Sería su gran primera obra, pero llena de simbolismo, como hemos visto, ¿no? Es sorprendente, o al menos a mí me emociona constatar, contra todo lo que muchas veces se dice contra Caravaggio, cómo él haya logrado en este lienzo comentar y actualizar para nosotros, que contemplamos su obra, un texto tan escueto, pero tan importante en el Evangelio. Jesús, nos viene a decir Caravaggio con esta obra, pasa también por nuestra vida, se hace presente en lo más ordinario y a veces sucio de nuestra existencia, porque nos quiere traer su luz y nos ilumina. Independientemente de nuestro pasado, también nos llama a seguirle. Sin embargo, para que no nos demos cuenta de esta luz y que perdamos el momento en que la gracia pasa por nuestra vida, nos da la oportunidad de dejar de ver que esa luz nos ilumbre también a cada uno de nosotros, ¿no? Y todo esto nos lleva casi espontáneamente a pensar en un tema muy importante, yo creo, para nuestra felicidad, y que tiene que ver con ese seguimiento que surge por las ocasiones perdidas en nuestra vida, ¿no? Por aquellas veces que por miedo o soberbia no hemos seguido un camino que se abría delante de nosotros y que hoy pensamos que hubiese sido lo que teníamos que haber hecho, lo nuestro, lo que Dios quería, lo que nos hubiera hecho verdaderamente feliz, ¿no? Pudo ser una oportunidad de un trabajo distinto, de una nueva relación, pero también de una vocación, de esa llamada sentida en lo más profundo de nosotros a consagrar nuestra vida para el reino de Dios. Nunca es tarde, nos viene a decir Caravaggio, ¿no? Y así lo hará él al final de su vida. Él toda su vida intentó buscar el perdón del Papa cuando por matar a uno en Roma pues fue condenado a la pena de muerte, pero una pena de muerte muy particular, ¿no? Y era que lo podía matar cualquiera que lo viera por Roma, ¿no? Era una manera de que se fuera al exilio, ¿no? Dado el talento y bueno, pues los grandes protectores y mecenas cardenales que tenía en Roma, pues el Papa lo condenó pues al exilio, ¿no? Él se marchó con ese sueño de volver a Roma, ¿no? Y al final, pues este cuadro, yo creo que también esa espiritualidad de poder encontrar en su vida un poco de paz, un poco de perdón, un poco de ternura, un poco de misericordia, ¿no? Es curioso que en castellano no distingamos entre este sentimiento y otro parecido, ¿no? Pero se refiere a una situación casi opuesta, es decir, cuando hemos hecho algo que lamentamos haber hecho. Para los dos tipos de situaciones y sentimientos usamos en castellano esta palabra, arrepentimiento, remordimiento, pesar, sin diferenciar entre ellas, ¿no? Mientras que en otras lenguas sí se hace, por ejemplo en italiano, ¿no? Que se utiliza respectivamente ripianto y rimorso. ¿Qué hacemos, por tanto, cuando surge en nosotros este sentimiento de arrepentimiento por algo que pudo ser y no fue? Este sentimiento puede ser desgarrador,
puede volver una y otra vez, mantenernos prisioneros del pasado, ¿no? Surge normalmente con más fuerza cuando menos contentos estamos con nuestro presente o cuando tenemos envidia quizá porque otros se han conseguido ese camino y aparentemente son más felices que nosotros. Para superar este sentimiento tan negativo, para vencerlo y que no nos domine, necesitamos encontrar una respuesta, un pensamiento con el que podemos enfrentarnos a este mensaje de sentimientos que a veces pues nos sentimos como unos fracasados, que hemos perdido esa oportunidad que se nos ha dado, ¿no? Que este tren pasa una sola vez en la vida y que no volveremos a tener una oportunidad semejante, que ya no vale la pena nada que hagamos, ¿no? Delante de esta obra de Caravaggio, yo al menos así lo he sentido tantas veces en mi vida cuando he ido adelante de ella y he rezado, ¿no? Mirando a San Mateo que responde a la llamada del maestro y al joven que se queda curvado sobre las monedas, nos surgen estos pensamientos. Y quizá en este mismo lienzo, por ser una gran obra de arte, encontramos también alguna pista que para ti, para mí, pueda buscar una respuesta a este sentimiento a veces de fracaso o de paso de las cosas que no aprovechamos por nuestra vida, ¿no? Pero antes de dar nada sería bueno, ¿no?, que yo creo que cada uno de nosotros contempláramos este cuadro y contempláramos y encontramos también una respuesta. Fíjate, ese dedo te señala a ti y a mí, esa luz que tantas veces buscamos, que buscó Caravaggio y que se nos invita a buscar, hoy es una oportunidad que nosotros podemos encontrarla en ese dedo que Dios nos regala. Caravaggio, el chico malo, el más rebelde quizá de los autores del barroco. Espero que os haya gustado. Perdonar si ha sido un poco largo, pero es difícil en tan corto espacio de tiempo pues poder resumir tanto y contemplar pues esta maravilla. De Caravaggio se han dicho quizá muchas cosas, pero yo estoy convencido que la pintura, su arte nos descubre para nosotros que siempre buscó el perdón. Como hemos dicho hace un momentito, él murió pues con ese deseo de ser perdonado por el Papa, perdón que obtuvo, pero que cuando llegaba a Roma, precisamente para poder obtener el perdón del Papa, jamás pudo llegar porque murió, pero murió con la tranquilidad que había sido perdonado. Caravaggio somos quizá tú y yo en tantos momentos de nuestra vida. A veces creemos que nosotros somos mejores que Caravaggio y que lo juzgamos a veces creyendo por su mala vida que era un hombre sin sentimientos ni valores, pero yo no lo creo. El drama de Caravaggio es que buscó esa luz donde quizá nunca podía encontrarla. Por eso quisiera despedirme de todos vosotros con estos versos tan sencillos, pero a la vez, pues para mí, que resumen tanto la vida de Caravaggio y que se los compuso a su muerte, ¿no?, pocos años después que muriera Caravaggio, Giulio Cesare Gigli, y que lo describía así como uno de sus contemporáneos. Era un hombre de humor fantástico y sin duda extraño, de rostro pálido y cabellos negros y espesos, ojos vivaces aunque hundidos, el pintor de los pintores, el portento artístico, una maravilla de la naturaleza que fue víctima de su propia desgracia. Que tengáis una buena noche.